Hoy vamos a hablar de variabilidad de la frecuencia cardíaca como herramienta para el control del entrenamiento en nuestros deportistas de resistencia. Y es que esta variable ha ido tomando fuerza en los últimos años gracias a la tecnología. No es algo nuevo, no es algo que se haya descubierto pues recientemente, no, realmente es algo que ya se conocía. Sin embargo, la facilidad tecnológica permite que podamos medirnos, evaluar y hacer un uso adecuado de esta tecnología para nuestro entrenamiento. Y nosotros como equipo deportivo es una herramienta que podemos ir utilizando como una herramienta adicional a lo que ya usamos en la cotidianidad para poder asesorar a nuestros deportistas y ayudarles a controlar la carga de entrenamiento y a evitar, prevenir lesiones. Entonces, vamos a hacer varias cosas en este tutorial. Lo primero es que les voy a contar qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, cómo la podemos evaluar, cómo la podemos medir, cómo la interpretamos, y les voy a compartir unas recomendaciones generales que son muy prácticas para nosotros como equipo de entrenamiento para nuestros deportistas. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, como les decía, no es un concepto nuevo, básicamente está asociado a la misma historia de la electrocardiografía, se ha ido estudiando cada vez más y se ha correlacionado con un muy buen estado de salud, es decir, a mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca puede haber incluso un mejor estado de salud. Básicamente hace referencia a las ligeras fluctuaciones en el tiempo entre los latidos cardíacos. En el electrocardiograma, este trazo electrocardiográfico donde se ve esta forma, esta se llama la R, y la variabilidad o la variación que hay entre RR, es decir, el cambio en la distancia entre una y otra, es lo que llamamos variabilidad. Más o menos, si digamos tuviéramos como ejemplo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, eso quiere decir que no necesariamente voy a tener un latido cada segundo. Puedo tener ligeras fluctuaciones entre 0.9 a 1.1 segundos entre latido y latido. Aquí tenemos valores de milisegundos: 920, 972, 888, 920, etcétera. Y eso es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En resumen, una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta está en relación con una mejor condición de salud, incluso morbimortalidad, salud cardiovascular, entre otras. Una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca puede estar asociado a un estado de fatiga, estrés, entre otros. La variabilidad de la frecuencia cardíaca básicamente está regulado por nuestro sistema nervioso autónomo, específicamente pues su parte simpática y parasimpática. Recordemos que el sistema nervioso autónomo regula varias funciones autonómicas de nuestro cuerpo. Entre ellos está también el sistema cardiovascular. Entonces, el simpático es nuestro acelerador, nos se activa con el estrés, con el ejercicio intenso, con la fatiga. Estos estresantes disminuyen disminuyen la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pero una vez me recupero, mi frecuencia cardíaca debe normalizarse o inclusive estar mejor. El sistema nervioso parasimpático, que es la otra porción del sistema nervioso autónomo, es el freno, domina durante la relajación y la recuperación. Y una vez yo estoy recuperado, se aumenta mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. Es decir, si yo me mido la variabilidad de la frecuencia cardíaca post ejercicio, debe estar reducida. Si yo tengo un adecuado estado de recuperación o mido mi frecuencia cardíaca en la mañana después de levantarme o inclusive durante la noche cuando mi sistema parasimpático está activo, debe de aumentar mi variabilidad de la frecuencia cardíaca. Nuevamente, una variabilidad más alta generalmente indica que nuestro cuerpo está bien recuperado, se ha adaptado. Una variabilidad más baja significa que estoy en estrés, fatiga o que tengo una recuperación incompleta. Ahora bien, ¿cómo se mide la variabilidad de la frecuencia cardíaca? Hay diferentes índices o dominios que las evalúan. La más común, la que más se utiliza, es esta RMSSD, que nos da un valor en milisegundos y nos habla de la desviación estándar de todos los intervalos
Esta es la que más se mide en los diferentes relojes deportivos, como vamos a ver más adelante. Hay otras fórmulas, PNN 50, STRR, que nos dan otras variaciones. Esta se mide en porcentaje, esta también se mide en milisegundos. Pero básicamente vamos a hablar de esta porque es la que más se ha estudiado en el deporte y es la que nos dan los dispositivos tecnológicos. Tenemos pues que hay una variabilidad de la frecuencia cardíaca en unos rangos más o menos constantes que van variando con nuestra edad, que van variando con nuestro estilo de vida. Entonces no hay un valor específico para una persona y por eso es que cada persona debe conocer cuál es su valor real de estarse midiendo constantemente para saber cuál es su valor normal y cómo va fluctuando. Pero las tendencias son que a menor edad la variabilidad de la frecuencia cardíaca es mayor, cercano a esos 80 milisegundos, y va disminuyendo con el paso de los años, como se ve en esta gráfica. Sin embargo, tenemos que cuando evaluamos grupos poblacionales diferentes, por ejemplo en esta escala, en grupos de 20 a 24 años, tenemos que tanto hombres y mujeres físicamente más activos tienen unos valores de variabilidad mucho mayores. Miren que estos son 20, 24 años y tienen variabilidades cercanas a las 80, a los 90, como sucede aquí, como si fueran jóvenes de 14 a 17 años. Pero también pasa que en los adultos mayores miremos cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, si son deportistas, es mucho más alta que en la población general. Entonces podemos ver que, que hacer ejercicio, tener un buen nivel de actividad física se correlaciona con una mejor variabilidad de la frecuencia cardíaca que a la larga puede estar asociado también a una mejor salud cardiovascular. Los dispositivos tecnológicos, entonces Garmin y otros relojes deportivos y otros sensores, nos dan una variabilidad de frecuencia cardíaca que normalmente se mide en esta RMSSD, en este índice, y nos dan unos valores en milisegundos. Entonces, si miramos los dispositivos, estos dispositivos tienen como referencia la noche, pero también yo puedo medir mi variabilidad de frecuencia cardíaca en un momento determinado. Se recomienda que sea durante la noche o en la mañana. El reloj durante la noche mide esa variabilidad promedio y la compara con la línea basal que la va estableciendo en las últimas semanas de uso. Vemos cómo el dispositivo Garmin en este caso nos da una línea basal, nos da el estado, nos muestra cómo está ese balance en los últimos 7 días, nos lo compara con nuestra línea basal y nos dice cómo estuvo en la noche anterior. Entonces, de acuerdo a eso, nos puede dar unas indicaciones basadas en una estrategia que ya les voy a mencionar ahorita y es el semáforo. Entonces ellos nos dan unos valores que pueden ser fluctuantes, 60 a 85 en este caso, en otras personas va a ser entre 50 a 70, porque la línea basal puede variar en el individuo. ¿Qué nos muestra esta gráfica entonces de Garmin específicamente? Nos muestra que cuando está en verde, la variabilidad está en un rango normal. Se supone que estoy recuperado y que estoy listo para entrenar. En naranja está en desequilibrio, ya sea por exceso o por defecto, y esto es importante porque estar por encima puede ser por encima de mi valor de base, mi valor basal, también puede ser un hallazgo anormal. Entonces estoy por encima o por debajo, puede ser una señal de fatiga acumulada o a veces sobreentrenamiento y requiere atención. Vamos a evaluar con nuestro deportista. Recuerden que siempre se va a preguntar cómo está. En rojo, si es que está muy por debajo de esa línea basal y es una clara señal de estrés, posible enfermedad o sobreentrenamiento. Entonces vamos a evaluar cómo está mi deportista y a partir de ahí también voy a dar indicaciones y voy a hacer modificaciones en su plan de entrenamiento. Los diferentes dispositivos y sensores pueden tener escalas de clasificación similares o incluso diferentes, pero simplemente es aprender a utilizar la escala de que me está midiendo cada dispositivo, pero esta es la referencia que podemos aplicar a la mayoría de nuestras evaluaciones.
Adicionalmente, ya dentro de nuestro acompañamiento nosotros podemos tener plataformas como es la plataforma Training Peaks que nos permite también de forma simultánea cruzar estos datos de variabilidad con otros datos de entrenamiento. En este caso, los datos de Garmin se suben a la plataforma Training Peaks. Nosotros podemos hacer el análisis de un solo entrenamiento, pero también podemos hacer seguimiento a métricas durante el tiempo. Esta es una de las tablas de Training Peaks que nos permite hacer el cruce de variables como variabilidad y horas de sueño. Y vemos cómo baja el sueño, baja la variabilidad de la frecuencia cardíaca, mejora el sueño, mejora la variabilidad, es decir, me recupero mejor, mi variabilidad de la frecuencia cardíaca sube, duermo menos, me recupero menos, mi variabilidad de la frecuencia cardíaca baja. Esos son algunos parámetros que nosotros también podemos ir cruzando. Pero entonces, ¿cómo vamos a interpretar todo esto con respecto a nuestros entrenamientos? Entonces, si en el seguimiento día a día, semana a semana, vemos que la variabilidad de la frecuencia cardíaca está estable o hay un ligero ascenso, el deportista está asimilando bien nuestro entrenamiento, podemos dar una luz verde para continuar con las cargas planificadas, incluso aumentar la intensidad o hacer trabajos de alta intensidad. Si la variabilidad de la frecuencia cardíaca muestra que está descendiendo, está bajando, estaba en su valor basal y ya vemos que está en una zona naranja, en una zona como o amarilla, dependiendo del color que le coloquemos al semáforo, podemos uno interpretar que es una caída normal después de un día de entrenamiento intenso, duro, pero si al día siguiente ya vuelve a la normalidad, hubo una buena recuperación. Si después de varios días no vuelve a la normalidad, sigue baja, pues entonces ya vamos a estar en alerta. Tenemos que hay una tendencia a la baja, varios días seguidos con descenso de esa variabilidad de la frecuencia cardíaca y esta es una señal de alerta. Hay fatiga, vamos a evaluar de forma objetiva cruzando otros parámetros para saber si sí es un dato real y porque puede ser un exceso de entrenamiento, falta de sueño, estrés laboral, entre otros. Por eso es que siempre debemos de tomarlo como una medida integral. Si vemos que hay un pico anormalmente alto, como nos lo reporta aquí en Garmin, picos altos, picos elevados por encima de esa línea de base, entonces también vamos a analizar este hallazgo porque sabemos que tras un periodo de fatiga extremo el sistema parasimpático trata de responder y produce esa variabilidad muy alta. Eso no significa que ya está súper bien, que se súper recuperó, sino que puede ser una señal de que el cuerpo todavía está luchando en ese proceso de recuperación. Quedamos claro con esto, quedamos claro de cómo vamos a interpretar esos valores. No vamos a generalizar ni a comparar la variabilidad de dos deportistas, solo podemos evaluar la variabilidad en cada uno de nuestros deportistas. Vamos a tener entonces también estas recomendaciones muy importantes, estas recomendaciones finales con respecto a la variabilidad. Entonces vamos a utilizar este semáforo que acá lo coloco invertido básicamente por las recomendaciones que estoy acá. Entonces la primera recomendación es que vamos a insistirle a nuestros deportistas que tengan una rutina constante de medición. Es mucho más fácil hoy en día, pues básicamente porque los dispositivos no la están cargando a la plataforma. Si no la tiene, si no lo hace de forma automática, pues vamos a sugerirle que lo haga, si lo puede hacer, si tiene el tiempo, siempre a la misma hora, en las mismas condiciones. Como les decía, normalmente lo hace durante el sueño o al despertar para tener datos confiables. Vamos a buscar educar, vamos a buscar no obsesionar a nuestros deportistas con estas mediciones. Y esto es fundamental, porque la variabilidad es solo una guía, no es un signo médico de enfermedad, nos va a orientar, pero la idea no es buscar que siempre esté más alta, sino que tengamos un nivel basal, un rango de equilibrio. Vamos a recomendarles entonces el semáforo, luz verde, proceder con el entrenamiento, amarillo, modificamos entrenamiento o evaluamos de forma objetiva, reducir carga, intensidad, hacer una sesión de recuperación,
entre otros. Luz roja, vamos a evaluar de forma objetiva qué sucede, vamos a darle prioridad a la recuperación, es posible que ese día haya un descanso, haya movilidad suave, etcétera. Y obviamente investigar otras causas. Nuevamente repito, hay que cruzar datos, vamos a cruzar con otras variables, con el estado de salud, con el sueño, con el trabajo, con el estrés. Vamos a preguntarle al deportista si realmente se siente cansado. Esto nos va a permitir utilizar esta otra herramienta. Y para terminar, entonces es recordar que en este momento la variabilidad de la frecuencia cardíaca es muy fácil medirlo, es una herramienta adicional que se incluye dentro de los elementos que nos van a ayudar a evitar el sobreentrenamiento, pero también es una variable que nos va a indicar también la salud de nuestros deportistas. Es muy fácil registrarla porque ya nuestros dispositivos nos están ayudando a cargar esos entrenamientos, este dato a las plataformas de entrenamiento, en este caso Training Peaks, y que es nuestro deber, pero también es el deber del deportista, conocer el semáforo, conocer sus valores basales de variabilidad de la frecuencia cardíaca y hacer los ajustes necesarios semana a semana para así evitar la sobrecarga y el sobreentrenamiento. Espero, muchachos, que esta información les sea muy útil. La pueden compartir y ya saben que seguimos aprendiendo con ciencia.